Claro, eso está muy bien, esa es la idea. A nosotros, pues ahorita que ya estamos, digamos, inmersos en esto de los sistemas y de la tecnología, obligatoriamente tenemos que estar constantemente actualizándonos porque ningún conocimiento de los que adquirimos van a permanecer siempre ahí. Todo evoluciona y todo se actualiza con el fin de mejorar. Y eso pues prácticamente es muy importante. Bueno, pues veo que no llegaron más compañeros. La idea de la clase de hoy es terminar de revisar el material y hacer la consulta. Primero, ¿recuerdas cuál fue la consulta que hice en la clase anterior? La última antes de irnos. ¿La consulta, instructor? Perdón. Sí, una pregunta que hice después de revisar una parte del material. No, instructor, no recuerdo. Tengo presente. Bueno, igualmente, creo que si recuerdas parte del material que revisamos en la clase, ¿cierto? Sí, señor. Sí, el instructor nos dijo que estuviéramos presentes y que revisáramos un tema. Pero es que yo lo anoté, pero con todas estas agendas que tengo acá. Regálame un segundito, instructor. No, es solo el material que revisamos en la clase anterior, esa primera parte. Hice una consulta. Ah, bueno, referente a eso, ustedes ya, pues luego a las 7:30 tenían otra sesión, por lo que nosotros pues ya terminamos la clase y quedaron ustedes en hablar con su instructor líder Sí, sobre instructor. sobre lo que yo Eh, había propuesto de las evidencias. Pero sí, entonces el instructor líder se comunicó conmigo eh, y él me informó que eso, incluso hoy me envió la información, que pues me comunique directamente con el instructor Daniel Pino y que organice con él. ¿Ustedes ya han tenido clase con él? ¿Le informaron, acordaron algo, hablaron? ¿Qué pasó? sí, instructor. Hablamos, pues el instructor Pino nos está dando aplicación de escritorio, ¿sí? Él dijo Sí, lo siguiente, yo le comenté que teníamos pues un cronograma de, hay 4 evidencias, las 2 primeras le corresponden al instructor Pino y las 2 al instructor Edwin. ¿Qué pasa? Que esas evidencias, para hacer las 2 últimas, hay que empezar con las 2 primeras porque llevan un orden. Entonces, él me dijo, ok, ok, entonces hagamos una cosa, terminamos de ver esta clase, me presentan el admin en Java, sí, sí. terminamos esto y continuamos con ese tema para que ustedes puedan de aquí a mitad porque yo le dije que a mitad de noviembre Noviembre. a finalizar noviembre teníamos que tener ya las evidencias desarrolladas. Dijo, listo, listo, yo me pongo en eso. Entonces, terminamos esto que estamos haciendo. Mañana toca presentarle a él el admin en Java, funcionar con la Sí. interfaz y ya creería que avanzaríamos para la próxima clase con el que es el próximo, creo que es el próximo jueves, con los temas referentes a las evidencias. Ah, bueno. Eso, entonces igual, como yo les mencioné en la primera clase o en la clase anterior también, pues de acuerdo a cómo vayan a trabajar ustedes las evidencias y las entregas de evidencias y el material con él, pues entonces acordamos nosotros también acá una entrega ya para esas fechas, para, Sí, digamos, finalizando noviembre. porque él me dijo, John, mire, lo que pasa es lo siguiente, que el instructor líder me está diciendo que esa evidencia la podemos sacar en una clase o 2 clases y no es así, ya se requieren 3 clases mínimo porque es un poquito extensa, hay que abordar varios puntos, ¿sí? Entonces yo creería que por ahí con 3 clases eh, ya estarían listos para desarrollar las 2 primeras evidencias para que continúen desarrollando las del instructor Edwin. Eso fue lo que él me dijo.
porque pero tenían entonces, planeado, creo que era hacer una clase explicando las evidencias. Y él dijo, no, perfecto. hay bastante temita de qué hablar. Sí, pero entonces sí, sí está muy bien, perfecto, porque pues si hablan de las tres clases, estaríamos hablando que ustedes ya para el 19, digamos que es el martes de la tercera semana de noviembre, pues ya podríamos estar charlando de la entrega de esas dos evidencias que yo debo evaluarles a ustedes. Sí, yo creo que sí, instructor, porque ya pues con la clase anterior y esta clase ya profundizamos en un poquito más en las evidencias, las dos penúltimas, la penúltima y la última. Y Sí. yo creería que sí. Yo creo que los compañeros no se conectaron fue porque ahorita a las 7:30 hay que mostrar el proyecto. Entonces yo creo que eso. Claro. Pero Sí. entonces Bueno, yo le igual pues ahí estamos haciendo la grabación para que la revisen. sí, instructor, claro, porque si no, pues quedan un poquito como perdidos. Eso. Bueno, y entonces, volviendo a la clase o a la temática que debíamos tratar, pues al finalizar la anterior clase yo te recuerdo que lo que hicimos fue revisar el material referente a lo que está ahí en Sajuna, que dice la descripción de la idea de negocio y que habían 4 ítems que los leímos y que decía estructura ideológica, estructura del entorno, estructura mecánica, estructura financiera y recursos humanos. Y entonces, al finalizar esa parte, fue cuando una de sus compañeras mencionó que ustedes a las 7:30 ya tenían otra sesión. Y entonces, pues yo había hecho una consulta, una primer pregunta, pues porque si estamos revisando ese material, pues la idea es entender por qué es importante pues, conocer esa parte de la descripción de una idea de negocio. Y entonces lo que yo les pregunté fue lo siguiente, lo que ahorita vas a ver en pantalla. Y con esa, prácticamente con esa pregunta fue que terminamos la clase, ¿cierto? ¿Por qué creen que es importante conocer esos elementos que acabo de mencionar ahorita y qué tiene que ver eso con calidad? ¿Sí? Y cuando hice esa consulta fue que la aprendiz mencionó que tenían la otra sesión con el instructor y que entonces ahí fue cuando yo les mencioné que bueno, que entonces para la próxima clase pues piensen en esa pregunta que les hacía para pues iniciar en esta clase tratando o socializando entre nosotros la temática que habíamos tratado, porque es importante referente a calidad. ¿Qué tiene que ver eso con calidad? Entonces, ¿recuerdas el material o te lo enseño pues, ahí rápidamente? Sí, instructor, tengo una vaga idea, pero me lo puede proporcionar, es tan amable. Dame un segundo, ya. Pues yo pienso que, instructor, yo creo que eso garantiza los servicios cumplan con los estándares de calidad, ¿no? De los servicios. Sí, eso. Entonces, mira, el material que revisamos la anterior clase fue este. Eh, la primera parte de ese material que dice descripción de la idea de negocio. Entonces, lo revisamos y le hicimos lectura. Nos habla de lo que es una idea de negocio. Pues, ya sabemos que negocio es un servicio o un producto que se desea ofrecer al mercado. ¿Sí? Y al finalizar esa parte nos menciona que todo empieza cuando se tiene una idea de negocio para posteriormente materializarla por escrito en un documento teniendo en cuenta 5 elementos. ¿Cuáles serán esos 5 elementos? La estructura ideológica, que tiene que ver con el nombre de la empresa, misión, visión,
valores, objetivos y una descripción sobre las ventajas del negocio competitivas, la estructura del negocio, que como ahí menciona, dice, es el arte y la ciencia, contiene un estudio de las fortalezas y las debilidades de la empresa. Luego, bueno, vemos aquí una parte importante. Finaliza diciendo que de organizar y etiquetar sitios web, internet, comunidades en línea y software para apoyar la usabilidad y la facilidad de encontrar contenidos. Eso vamos en estructura del entorno. La estructura mecánica mencionaba que es la parte donde se describen las actividades que se deben ejecutar para alcanzar el éxito en esa idea de negocio, las estrategias de distribución y publicidad. También la estructura financiera es importante, pues ya todos conocemos que toda idea de negocio debe tener unos planeaciones o unos cronogramas, unas proyecciones, como ahí lo menciona, sobre la viabilidad de la idea de negocio y la utilidad. Y finaliza con la parte de recursos humanos como uno de los elementos importantes que dice que determina los puntos de trabajo requeridos, así como las obligaciones y derechos de cada miembro que integra la organización. Sí, eso todo. O sea que eso se puede identificar áreas oportunas para optimizar los recursos, ¿cierto? Minimizar errores y asegurar los resultados consistentes en la competitividad del mercado, como el marketing. Exacto. Entonces, de ahí, al finalizar esa parte, pues acá abajo ya nos muestra contenido referente a lo que es la empresa, a lo que es la misión. Bueno, revisémoslo de una vez. ¿Sí? Esta parte, Sí. si no la alcanzamos a ver. Entonces, dice que empresa es una sección en la que se define el nombre de la empresa, además de pues expresar de manera sencilla o de manera corta la intención o a qué se dedica ese negocio. Y el entorno, pues prácticamente en donde se va a establecer. Establecer no en el sentido de ubicación, sino en el sentido El de mercado. negocio, de mercado, correcto. ¿Listo? Sí, y Luego la... la misión, por Ajá, ejemplo, yo en el proyecto, yo le estoy poniendo visión y misión para que el cliente vea de qué se trata, hacia qué estamos apuntando, qué queremos a futuro, qué es lo que tenemos proyectado de eso. Y pues yo ahí en la página de bienvenida pongo pues la misión y la visión del producto que van a comprar los usuarios o que van a usar los usuarios. y mira que eso es muy importante porque digamos que de una u otra manera, eso de expresar en nuestro sitio web la misión y la visión o hacer pues digamos caso a lo que la calidad del software nos indica, tiene que ver mucho con que ese proyecto de software progrese, ¿cierto? Eso le da algo así como un plus o un punto adicional, algo extra, y eso hace que ese sitio web sea mucho más competitivo, sea mucho Sí, más ayuda a creíble, vender, más serio, ay- correcto. ayuda a vender la idea. Listo. Exacto. Entonces, misión es simplemente, ahí sí, como la palabra lo indica, a qué se dedica el negocio, cuál es el público objetivo, cuál es el tipo de negocio y en qué ventajas, con qué ventajas competitivas cuenta, por qué elegir este y no otros negocios o proyectos. Y la visión, pues esa sí ya tiene que ver con el futuro de ese proyecto. ¿Cuáles son los objetivos factibles y alcanzables? Tiene que ser algo motivador, algo que requiera
esfuerzo, trabajo, dedicación, pero que no sea una visión con un tiempo demasiado largo para poderse proyectar. ¿Me Sí, voy a esos entender? son los alcances a mediano, largo y a corto, mediano y largo plazo, ¿cierto? Eso es lo que uno tiene que dejar Exacto. claro. Uh-huh. Y mira que ahí abajo nos dice, debe ser fácil de comunicar, sencilla y clara. Y luego, pues los objetivos, que eso sí también, de acuerdo a lo que tú has mencionado de tu proyecto, los tienes bastante claros, ¿cierto? Que dice que los objetivos deben poder medirse y medir qué tan cerca está la empresa de conseguirlos, alcanzables, comprensibles, no indefinidos o abstractos, que es lo que acabamos de mencionar, el esfuerzo que se debe exigir para esos objetivos, que no sean algo tan sencillo como para mencionar. Pues, miramos nosotros los objetivos de una empresa y que sean cosas irrelevantes, algo que parezca demasiado fácil, una empresa que no se proyecta objetivos. Sí, eso todo por decir, yo no puedo divagar en decir que a largo plazo de pronto vamos a incluir, sino vamos a incluir tal funcionalidad y eso se hará a medida de que avance la versión 2 por decirlo así, ¿sí? El objetivo es llegar en la versión 2 a poder incorporar esta funcionalidad, ¿sí? Sí, sí, que sean Algo, alcanzables, limitados en cuestiones de tiempo y que requieran esfuerzo, ¿sí? Y pues obviamente coherentes, lo que mencionáis. Y entonces ahí con eso es cuando pues yo creo que ya estamos un poquito más claros sobre cuál es la respuesta que yo busco a esa pregunta que estamos viendo en pantalla. Dame un segundito. A sí, esa pregunta porque con la que iniciamos. Sí, porque ahí le quedaría más claro al usuario entender, porque de querer se pueden muchas cosas, pero el poder es el que dice, y si dice uno a futuro, a largo plazo, vamos a comprobar tal módulo, ¿sí? Para que tal funcionalidad, y lo vamos a hacer de esta manera. Yo no me puedo, como decir, algo que sea algo alcanzable y ejecutable, no algo que se salga de las manos y que de pronto no se pueda dar, porque eso no vende. Eso le entraría como en duda al cliente, porque el cliente antes de comprar o acceder a un servicio, él también va a analizar. Pensaría Exacto. yo. Y entonces, para ser más concretos, digamos, no enfocándonos en sí a todo el proyecto de desarrollo o a la intención de ese proyecto, entonces, ¿por qué es importante conocer eso que acabamos de visualizar ahorita referente a calidad? Y eso que tiene que ver, eso, cuando digo eso, me refiero a eso de misión, visión, objetivos de la empresa, alcances, la descripción de la idea de negocio. ¿Qué tiene que ver eso con calidad? Esa es la pregunta. Parte de ella, en cuanto a lo que tú ya mencionaste ahorita, si digamos que está cerca de la respuesta o de la comprensión, mejor dicho, de la temática. ¿Por qué tenemos que conocer eso? ¿Por qué es bueno saber eso? ¿Sí? Pues, Pero entonces, para ser más es, concretos, sí. Instructor, pues, esto permite garantizar los productos y servicios cumplan con los estándares esperados, ¿no? Eso eh, también involucra que si la calidad es teniendo esas partes tanto como misión, visión, objetivo,
eso para el cliente es satisfactorio, ¿no? Tener un producto Correcto. que cumpla con esas normas y, pues con esos estándares de calidad y todo está asegurando que el cliente se sienta contento de que está comprando algo o está adquiriendo algo de calidad, ¿sí? Eso es como uno cuando, a lo cotidiano, cuando uno va a ir a una empresa a adquirir algún producto, uno siempre espera que le vendan algo de calidad. Sí, Entonces, cuando uno ve algo como por ejemplo en la tecnología, que está bien estructurado, bien diseñado, bien planificado, con las metas claras, con el alcance claro, con los objetivos, qué es, qué quieren, para dónde van, pues a mí me da tranquilidad. Y al yo sentirme tranquilo al comprar un producto, pues me va a dar satisfacción, ¿no? correcto. Ok. Y entonces, mira que esa respuesta que tú me das sí tiene mucho que ver, ¿cierto? En parte de lo que tú mencionaste, hay dices que estándares, cumplir con los estándares. Y uno de los estándares más importantes que hay que tener en cuenta al momento de tener en cuenta la calidad del software viene siendo el ISO 25000, el más concreto el 25010. No es el único, hay muchos más, pero es importante también conocer ese estándar. Sí, hay uno que es eh, también el 25504. Yo por que ahí nos habla, estuve indagando y hay varios. Sí, súper. ajá, y entonces entre ellos al consultarlos pueden encontrar 8 o 9 características con las que debe contar un software de calidad. Y cada una de esas características tiene entre 4, 5 y 6 subcaracterísticas que es importante también conocerlas para que luego pues en nuestra haciendo uso de las buenas prácticas en el desarrollo de software pues documentemos correctamente esos planes de calidad para nuestro software. Entonces, eso es muy importante. Ahora, aparte de cumplir con esos estándares o parte de lo que los estándares nos mencionan a nosotros, también está que la información de ese software o de los requisitos que solicitó el, el cliente o la persona que contrató ese proyecto se cumplan. Y entonces ahí está donde nosotros debemos tener en cuenta que toda la información debe estar disponible y asequible ahí en ese proyecto. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, Eso, eso es como ajá, cuando nosotros documentamos cómo está construido el proyecto en el SRS, por decir que cumpla con los estándares IEEE 830, ¿cierto? Eso es, eso es parte de la calidad. correcto, correcto. Eso es parte de las buenas prácticas y se deben tener en cuenta también en el plan de calidad. Es decir, como lo mencionamos también en la anterior clase, esos procesos de calidad se deben tener en cuenta de inicio a fin, en todo el proyecto, no solamente al finalizar esos, Sí, cada uno. desde la fase, desde la fase de recolección de recolección de información hasta pasando por la fase de análisis y respectivamente hasta el despliegue del proyecto, a la entrega al usuario final, al usuario que se le, pues al cliente que se le va a entregar o que compró el producto. Correcto. Bueno, y la siguiente parte de la temática, entonces, nos dice, nos habla de un marco de referencia. Y aquí nos menciona que el marco de referencia aporta las directrices y saberes teóricos obtenidos con base en un estudio, una investigación, un análisis previo que permite estimar, en este caso, un proceso de calidad fundamentado a través del estudio e investigación. Pues prácticamente lo que tú y yo acabamos de mencionar, lo que tú y yo acabamos de socializar aquí
en esta sesión, ¿cierto? Todo va de inicio a fin y como tú lo mencionaste, desde los requisitos tiene que haber un proceso de calidad. Ahora, es importante que uno como desarrollador, las personas que nos contratan a nosotros para los proyectos, nos contratan a nosotros como desarrolladores para algún proyecto, ellos nos mencionan los requisitos, todo lo que quieren que con lo que se cumpla ese software. Y parte del trabajo que nosotros debemos hacer también es hacerle comprender a esa persona que nos quiere contratar, es que hay cosas que se deben trabajar o se pueden trabajar en conjunto o que no es viable trabajarlas o que se deben trabajar por diferentes módulos. Es decir, hay cosas Sí, de doctor, acuerdo. ya entiendo lo que me quiere decir. Hay que decirle al cliente que hay veces no siempre tiene la razón y hay que hacerlo aterrizar. Vean, lo que usted está pidiendo, eso no se puede hacer, ya sea por la compatibilidad del proyecto o que eso no se puede integrar en este proyecto. Hay que hacerle caer en cuenta y mirar pues las alternativas que hayan de pronto para eso o simplemente decirle no se puede. ¿Sí? ¿Instructor? ¿Es así? Exacto. Proponer alternativas que de alguna u otra manera mejoren ese proyecto, ¿cierto? Pues obviamente nosotros somos desarrolladores, vamos a proponer alternativas referentes a lo que nosotros conocemos como desarrolladores, a lo que nosotros conocemos en sistemas y a la experiencia que tenemos en desarrollo de software. Supongamos que a nosotros nos contrata un biólogo, una persona, no sé, experta en los animales marinos, ese tipo de cosas. Entonces, ahí es cuando también es importante esas reuniones que nosotros tenemos con esas personas, pues para que ellos de una u otra manera nos hagan entender qué es lo que quieren mostrar o qué es lo que quieren trabajar en ese sitio web y a través de esas reuniones, pues nosotros vayamos aterrizando la idea y pues así mismo proponer nuevas alternativas, como tú lo estás mencionando. ¿Sí? Instructor, yo entro ahí un poco como en conflicto y es que cuando uno está haciéndole como la entrevista al cliente, él le puede proponer, pero uno también tiene que ser muy consciente de lo ético, ¿cierto? Que a veces proponen algunas cosas pues que no se salgan de lo ético. Decía un instructor a inicio de la carrera, decía, al cliente hay que decirle las cosas como son, ofrecerle alternativas y siempre hay que decirle con qué presupuesto cuenta, porque usted le puede desarrollar el software y más adelante le puede decir que no se dio o no tenía la plata para eso, No, o lo ponen a claro. trabajar por menos y el software se expandió. Entonces, entre todas esas cosas, yo digo que ahí es donde entra esta parte y también entra la parte de decirle al cliente, bueno, esto que usted está pidiendo se puede hacer, pero no es ético, porque si, por ejemplo, el biólogo marino hace un software y de pronto sea para investigación de los elefantes marinos, ¿sí? Que se le van a implantar alguna herramienta y esa herramienta como consecuencia puede traerles alteraciones a la fauna, a los animales a futuro y uno sabe y es consciente, pues uno también tiene como advertirle o uno simplemente se limita a hacer el software y ya, sabiendo que lo que hizo está mal hecho. Eso yo creo que ya depende de cada quien, ¿no, instructor? Sí, ahí es, como tú lo mencionas, ética profesional. Eso sí se llama ética profesional. La manera, pues, la idea de desarrollar un software o de trabajar en un proyecto, nosotros como desarrolladores, pues, no es trabajar en todo lo que nos propongan, ¿cierto? Porque, pues,
ahí sí entra parte de la ética y bueno, decir, bueno, esto pues yo no me puedo hacer cargo, pues busque otra persona que se haga cargo de sus proyectos porque pues esa parte sí no es viable por ninguna de las dos o tres partes que quieran trabajar eso, ¿cierto? Eso es Sí, importante también. eso ahí va por ese lado, ese tema de decirle al cliente si se podía o no se podía construir lo que él pedía. Sí. Sí, Bueno, sí, sí. y mira que para profundizar, aquí nos menciona también, dice que el marco de referencia contiene los fundamentos de la calidad de software que permite construir un plan de pruebas teniendo en cuenta el proceso de desarrollo, los modelos de desarrollo, las metodologías de desarrollo tradicionales y ágiles, estándares de calidad, planificación de pruebas de software y la documentación que se debe realizar en el proceso de calidad de software tal como se describe a continuación. Entonces, eso de la El- documentación sí es muy importante, muy, pero muy importante porque eso da para, pues, para darle una trazabilidad a ese proyecto y para que sea mucho más sí, fácil las actualizaciones. sí, O para que otros cuando usted deje el proyecto lo puedan mirar y lo puedan continuar. Por ejemplo, la metodología Scrum es muy fácil, la pueden manejar varias veces. Y pues también el testing, que yo digo que el testing es obligatorio para que el software sea de calidad. el Y con una testing es documentación clara, muy, usted, si en el caso de que no pasó el testing en la prueba, vaya a la documentación, qué fue lo que pasó, por qué el software al momento de usted pasarlo al cliente y él instalarlo, no le pasó como lo esperaba. Entonces ahí falla la calidad porque no hizo lo correcto que fue testearlo para poder documentarlo, hacer la documentación del testeo y sí, pues evitar ese problema de que se sienta insatisfecho el cliente y que diga, no, este producto no es de calidad. Eso lo que me vendió fue algo a la carrera y ahí se sí. salta todos los estándares. Y eso del testeo tiene mucha importancia y tiene mucho que ver con calidad, ¿cierto? Porque, pues, bueno, nosotros planeamos pruebas, pero te consulto específicamente para qué se planean pruebas o qué ¿Para tienes qué, que tener. para qué se planean las pruebas de testing, instructor? Para mirar Sí, si hay errores en la caja blanca, en la caja negra, para mirar qué módulos están fallando en cuanto si las órdenes que uno le da, por decir, al login o al inicio de sección, efectivamente lo esté redireccionando donde debe, donde al mirar vulnerabilidades de contraseña o de, ¿cómo se llama? De esto, bueno, las contraseñas que vengan encriptadas para no vulnerar la seguridad, sí, documentar todo eso, que funcione correctamente. Y, y sí, y mirar que todo funcione, porque como le decía el instructor, el momento en que usted, pues, yo tengo ese concepto, ¿no? Que si yo no hago esas pruebas de cada módulo, cada parte, tanto el backend como el frontend, que esté interactuando correctamente, que todos los componentes y todos los módulos estén correctamente redireccionando, llevando al servidor, el servicio a la base de datos y así sucesivamente, y tenga algo funcional, se lo puedo pasar al cliente, ya teniendo de que no tiene bugs, que ya es gravísimo, que tiene errores leves que se pueden pasar, de pronto de escritura, una palabra mal escrita, eso que se pueden corregir y se puede entregar al cliente y a futuro se puede con soporte corregir. Pero lo que sí no se puede es dejarse pasar ande en el testeo se detecte que hay una parte de un error grave o un bug por parte del desarrollador o del software. eso.
Entonces, verás, ya que nos pusimos a hablar de pruebas, te voy a hacer una consulta y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué debes tener en cuenta tú al momento de planear las pruebas? Te doy el ejemplo. Supongamos, si yo estoy diseñando, es un ejemplo sencillo, diseñando un software para sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿cierto? Y yo, pues, pongo ahí en cada uno de esos software el dato necesario para que me haga la suma, la resta, la multiplicación y la división. Mientras yo estoy desarrollando, sé que funciona. Entonces, ¿para qué las pruebas? ¿Qué debes tener en cuenta tú en esas pruebas para poder planear esas pruebas? Porque si mientras estás desarrollando sabes que sí te está funcionando, ¿para qué las pruebas? ¿Qué tienes en cuenta para planear esas pruebas? El software, como decía la profesora Maribel, él no siempre, el 100% no va a ser, él siempre va a tener errores. Si no tiene errores, hay que sospechar. Ya, toca mirar es qué tipo de errores tiene y si se puede pasar. Cuando yo hago el testeo para mirar de una aplicación, ya sea tipo calculadora, tengo que ver que los valores de eso me lo esté devolviendo correctamente. Que al momento de yo multiplicar, me esté multiplicando y no de pronto haya un error y me esté dividiendo o me esté haciendo resta, que eso sí sería un error gravísimo, ¿sí? O que llegue a un límite y diga, se supone que llega hasta acá y no puede multiplicar más porque no va sabiendo que los números son infinitos, ¿sí? Sí. Entonces, yo creería que eso me lleva a mí, si me está presentando un error, a visitar documentación que me ayude a corregir ese error para volver a validar las pruebas y no pasárselo al cliente. Es preferible decirle al cliente, deme una espera para yo corregir eso, a darle un software a un cliente que sabe uno que, y es consciente de que tiene un error grave y que al momento de instalar puede que le funcione como al mes nos esté llamando, deme soporte porque este error está saliendo y sabe que eso no se puede solucionar en un par de días. Sí. Entonces, verás, para ser más, más concretos o hacer una descripción mucho mejor, digamos que cuando yo voy a planear ese tipo de pruebas o de testeos, yo no tengo que planear que el software que diseñé que para sumar esta multiplicación o división, no, voy a planear una suma, porque si yo la ejecuto, sí me va a sumar. Una resta, porque si la ejecuto, me va a restar. Una multiplicación, porque si la ejecuto, sí me multiplica. O una división, porque si la ejecuto, sí me divide. ¿Por qué? Porque yo, mientras estuve programando, estuve ensayando que eso sí funcionó, ¿cierto? Entonces, una de las claves o las cosas importantes que hay que tener también cuando nosotros planeamos ese tipo de pruebas es cuándo el software puede fallar. No vamos a probar que funciona, vamos a probar cuando falla. Entonces, cuando una operación matemática sencilla de sumar, resta, multiplicación o división puede fallar. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar y empezar a planear ese tipo de pruebas. Sí, doctora, ahí ¿Cuándo? toca ponerle la lógica porque usted mecánicamente ya tiene, sabe cómo hacer, pero no sabe cómo de pronto generar, que genere el error. ¿Sí? Exacto, Hacer una entonces prueba. ahí sí tenemos nosotros que analizar bien ese software y detectar o, digamos, tener en cuenta experiencias que hayamos tenido anteriores también, no en un proyecto que nosotros desarrollemos, sino en algún software, ¿cierto? Y planear esas pruebas cuando esa función que yo programé no va a funcionar. Por ejemplo, si yo sumo A más B, ¿qué pasa? Si yo divido 5 sobre A, ¿qué pasa? ¿Ves? Esas
digamos que, suponiendo que es una calculadora sencilla, pues si yo planeo pruebas para esa calculadora, ahí es donde yo debo planear la prueba para cuando va a validar que los datos ingresados sean correctos. Y si no son correctos, se me tiene que arrojar el error o una ventana emergente o me tiene que notificar de que pues, los datos son incorrectos y que debo ingresar datos correctos, ¿cierto? Esa es la Sí, manera instructor. también de tener en Por- cuenta para las pruebas. sí, porque eso lo estábamos viendo en la clase que estábamos documentando pruebas con el instructor Diusa. Y él nos mostró, vea, yo tengo este proyecto mío, personal, que ya pues lo vendí. Y digamos que yo me voy a registrar y él me voy a loguear. Yo ingreso credenciales inválidas, él me tiene que generar el error. Eso quiere decir que el software no es que esté mal, está bien, porque me está generando error porque yo estoy eh, insertando credenciales inválidas, que ya sea por algún motivo de que yo cometí el error es mío, el software no me lo impide, me lo detecte. Porque si yo estoy metiéndole credenciales inválidas y me da acceso, eso es una vulnerabilidad grave de la seguridad y eso tiene que ver con la base de datos. Sí, claro. Por- sí, eso es gravísimo. Entonces, él nos decía eso. Dijo, no, todo software debe tener esa parte de nosotros validar siempre eh, la opción con el error y la opción con las credenciales bien. Así me accedió con las credenciales bien, pero la otra parte, siempre que miremos o realicemos un módulo con eso o con la parte que no es correcta, para así tener las dos y estar más Ah, tranquilos. ujú. Sí. Bueno, pues mira que pues importante y muy chévere pues ahí la socialización que hicimos en esta clase. Esperemos que los compañeros que no se conectaron pues observen la grabación pues para que estén un poquito más enterados de las temáticas que estamos tratando. Y pues de aquí entonces ya nos vemos el próximo martes, ¿no? Sí, tutor, muchas gracias, muy productiva la clase. Ya, pues uno ya queda más, yo por mi parte quedé más claro, entendí más, ya socializamos más, ya uno todo, todo encaja, ahí dicen como en el, este